A ver, por allá de mediados del siglo XX, ¡pum! El mundo del arte sufre una revolución. Una que fue tan, pero tan radical que cambió todo de raíz. Ya no era solo cosa de cuadros bonitos o esculturas impresionantes. No. La gran pregunta ahora era, ¿qué es el arte? Y bueno, aquí vamos a desentrañar justamente eso. ¿Cómo es que pasamos de valorar el objeto a celebrar la idea? Y todo esto, todo este lío, arranca con una pregunta. Una que puede sonar hasta simple, pero que, ojo, es súper profunda y provocadora. ¿Y si una lata de sopa es arte? Así de simple y así de complicado. Porque esa idea, que hoy ya la tenemos más o menos digerida, en su momento fue la chispa, la que prendió un debate que, de verdad, sacudió los cimientos del arte y nos hizo preguntarnos todo de nuevo. Bueno, a ver, vamos a meternos de lleno en esto. Para entenderlo, hay que viajar a finales de los años 50. En ese momento, muchos artistas sentían como que ya no había mucho más que decir con la pintura y la escultura tradicionales. O sea, la famosa pintura de Caballete parecía haber llegado a un callejón sin salida. Estaba como agotada. Y claro, esto provocó una crisis de identidad tremenda, que los obligó a hacerse preguntas mucho más difíciles sobre lo que estaban haciendo. Y miren, esta idea queda súper clara con una cita del crítico B. Sánchez Marín. El objetivo ya no era solo buscar maneras novedosas de pintar lo que vemos, ¿no? No, el verdadero chiste ahora era usar el arte para problematizar la realidad misma. O sea, ya no se trataba de hacer un espejo del mundo, sino de ponerlo en duda, de interrogarlo. Entonces, aquí el cambio de mentalidad es total, ¿eh? Es clarísimo. Pasamos de un arte que era básicamente arte como objeto, o sea, donde lo que importaba era la habilidad del artista, la técnica, esa pieza única y magistral, a un arte como idea. Y aquí, de repente, lo que cuenta es el concepto, la decisión que toma el artista, el por qué elige una cosa y no otra, y cómo usa objetos del día a día para cuestionar el mundo. Y ojo, que esto trae una consecuencia fascinante. Pensemos, si el arte ya no se trata de la destreza del artista para hacer algo perfecto con sus manos, ¿qué pasa con quien lo ve? Pues que su papel cambia radicalmente. La obra ya no es algo terminado que uno simplemente mira. No, ahora necesita que el espectador participe, que la termine en su cabeza. Uno se convierte, de golpe, en un participante activo. Entonces, frente a toda esta crisis, ¿cuál fue la primera gran respuesta? El pop art. Y lo que hicieron fue genial. En lugar de ponerse súper serios y buscar respuestas en los libros de historia del arte, dieron un giro de 180 grados. Miraron a su alrededor, a la cultura de consumo que estaba literalmente explotando. ¿Y dónde encontraron su inspiración? Pues en el súper, en la tele, en los anuncios, en la calle. Hay una frase de Roy Lichtenstein que resume perfecto esa actitud súper irreverente. El arte serio, el de museo, despreciaba todo lo comercial. ¿Y qué hicieron los artistas pop? Justo lo contrario, lo abrazaron con todo. Agarraron las imágenes de la publicidad, de los cómics, los productos de supermercado y ¡zas!, los convirtieron en arte. Borraron las fronteras de un plumazo y de la forma más provocadora posible. Y a ver, ¿cómo lo hacían? ¿Cuáles eran sus trucos? Pues su caja de herramientas era básicamente la cultura popular. De ahí sacaron todo. La estética súper directa de un cartel publicitario, la forma de contar historias de una tira cómica, la lógica de la fábrica, o sea, la repetición, la acumulación. La clave es que no estaban imitando la vida, no, le estaban metiendo de lleno en sus obras. Y si hablamos de esto, es imposible no pensar en Andy Warhol. Él es el que mejor representa esta filosofía. Cuando decía, quiero ser una máquina, era una declaración de principios total. Lo que quería era borrar por completo su huella personal, la mano del artista, y ser tan impersonal como una fábrica. Y sus latas de sopa, sus retratos de Marilyn, son el ejemplo perfecto. Así, el arte podía ser un reflejo y a la vez una crítica de esa nueva era de consumo masivo. Pero, ojo, el pop art no fue la única salida a esta crisis. Había otro grupo de artistas que tomó un camino distinto. Ellos dijeron, a ver, si el mundo no para de moverse, ¿por qué el arte tiene que ser una cosa quieta, estática? Y su solución fue, pues, abandonar el objeto inmóvil y empezar a crear obras que se movían, que cambiaban, que estaban vivas, por así decirlo. Y a esta corriente se la conoció como arte cinético. Aquí la clave, y esto es súper importante, es que no se trata de dibujar o pintar el movimiento, como intentaban los futuristas. No, se trata de presentar el movimiento de verdad, el movimiento real. La obra de arte es el propio movimiento. Es una experiencia que pasa justo ahí, delante de uno.
Y aunque el boom del arte cinético fue en los 60s, la idea no era nueva, ¿eh? Tenía sus raíces bien plantadas mucho antes. Ya desde 1920, en el Manifiesto Realista, se hablaba de esto. Luego vinieron los experimentos de gente como Duchamp o los de la Bauhaus en los años 20 y 30. Pero el momento clave, el que lo lanzó todo, fue una exposición en París en 1955 llamada Le Mouvement. Ese fue el pistoletazo de salida que lo consolidó como un movimiento de vanguardia. Y aquí llegamos al punto más importante de todo esto. Tanto en el arte cinético como en su primo, el op art, el que juega con las ilusiones ópticas, la obra de arte no es solo la cosa que está ahí colgada. No, la verdadera obra es lo que pasa en nuestro cerebro, esa experiencia visual única. El arte deja de ser un objeto y se convierte en un evento, en una interacción entre la pieza y la persona que la mira. Y este razonamiento nos lleva, casi sin darnos cuenta, al paso más radical de todos. Pensemos un segundo. Si el arte puede ser una experiencia o una idea, ¿de verdad necesitamos el objeto físico? ¿Qué pasaría si la obra de arte fuera solo un concepto, una instrucción, un simple pensamiento? Bueno, pues aquí es donde el arte literalmente se desvanece, se desmaterializa. Esta es una de esas ideas que marcan un antes y un después, un punto de no retorno. El objeto, pensemos en el lienzo o el mármol, lo que sea, que por siglos fue el centro de todo, ahora es solo un intermediario, uno que incluso se puede quitar de la ecuación. La creación ya no sucede en el taller del artista, sucede en la mente. Para entender esta forma de pensar, hay que escuchar a Sol LeWitt, que fue una de las figuras clave del arte conceptual. Él decía algo genial. Los artistas conceptuales son más místicos que racionalistas. Llegan a conclusiones que la lógica no puede alcanzar. ¿Qué es eso? Estos artistas empezaron a funcionar más como filósofos. Su trabajo ya no era hacer cosas bonitas, sino investigar qué es el arte, usando las ideas y las palabras como si fueran arcilla. Y para ver cómo llegaron a esto, el caso del artista Lawrence Weiner es perfecto. Imaginen el proceso. Paso 1, la obra es solo una propuesta, una frase en un cuaderno. Paso 2, la obra solo se construye si alguien, ya sea una galería o un coleccionista, la pide. Y paso 3, aquí viene el gran salto. El artista se da cuenta de que da igual si se construye o no. La idea, una vez que está escrita y publicada, ya es la obra. Punto. Y claro, una vez que se rompieron todas estas barreras, que el arte no necesita ser un objeto, que no lo tiene que hacer el artista con sus manos, que ni siquiera tiene que existir físicamente, se abrió la veda. El tablero de juego quedó limpio. Las reglas de siempre desaparecieron y eso permitió que explotaran un montón de formas de arte que antes eran impensables. El legado de esta revolución es gigante. Abrió la puerta a cosas como el land art, donde los artistas trabajan directamente con la tierra, con el paisaje, o el performance y el body art, donde el propio cuerpo del artista se convierte en la obra. Y claro, el videoarte, que agarró la tecnología de la tele y la cámara para crear. Medios como la fotografía o el cine, que antes solo servían para documentar una obra, ahora eran la obra en sí. Con el tiempo, es verdad, la pintura y la escultura volvieron, y con mucha fuerza, pero el mundo del arte ya no era ni podía ser el mismo. Esa idea de que había géneros válidos se había borrado para siempre. Lo que nos dejó esta revolución conceptual fue un mundo donde las fronteras entre, la pintura, el video, la acción, son súper difusas. Un mundo donde, en teoría, todo se vale. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para darle vueltas. Después de esta reinvención total, después de pasarnos un siglo rompiendo todas las reglas, ¿dónde estamos parados hoy? Si casi cualquier cosa puede ser arte, entonces, ¿qué le pedimos? ¿Para qué nos sirve en el mundo de hoy? La respuesta probablemente está tan abierta como la mismísima definición de arte.